Muy buenos días, bienvenidos al acto de apertura de la sexta edición de la Semana de la Lengua Guaraní, Rojaljú Xeñe. Malma, Burubisá, Enemoirúbape, Jaupaite Tapizape, Maiteiroru, Jaabuye, Oremoirure. Saludamos a las autoridades presentes, a la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la señora Ladislao Alcaraz de Silvero, a la licenciada Carmen Silva en representación de Senatur, a la señora Mercedes Lerea, directora general de Planificación de la Secretaría Nacional de Cultura, al presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el señor Liduvino Bielma Díaz, y a la señora María Gloria Pereira en representación del Ministerio de Educación y Ciencias. También a la señora Luisa Pereira Núñez de Guaraní.es de Valencia, España. A todos los presentes, bienvenidos y gracias por distinguirnos con su presencia. Toru, Habu Apopeningo, Tecotemeña Moñepurú, o Atuazú, Ñamomora Jape, Ñaneguaraní, Jaupebaena. Conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, Peina Ñandepu Arupita y Purajei Puroruponarupibe. El conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Juan Carlos dos Santos, cumple hoy 15 años. Ellos nos deleitarán con estas canciones agradables de nuestro repertorio nacional: Un cielo de Ñandotíes, Guarajureique, Guavirapotú y Xela Reina. Ñajenduma y Xupecuaraupeyxara. Un cielo de Ñandotíes.
Agradecidos con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, nos despedimos con la Jama Shishilla, conocida popularmente como Shela. Muchas gracias y que sigan disfrutando. Conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Beijing, Agradecemos la presencia del señor Gustavo Miranda Valenzuela, ministro de la Cancillería, también la de los miembros de la Academia de Lengua Guaraní y a los directores, jefes y funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. La Secretaría de Políticas Lingüísticas impulsa la 6ª edición consecutiva de la Semana de la Lengua Guaraní, Rojaljú Xenye. La conmemoración del idioma más hablado del país será del 19 al 23 de agosto y prevé actividades culturales, académicas, de sensibilización y de reconocimientos a grandes promotores de la lengua. Paraguay en Guera Sambuja, Obosako Ipoteija, Oyuhapucueri, Oso Ureco Guaraní, Enimo Moraguazú, Arapocoindú, Rojaljú Xenye. Cotetani oye por Ubeba, Niemomora, oye Pisota 19 vive, 23 PB Coyacipoapupe, Oicota, Arandupuñi, Jesanillo, Coñe, Niemojena Opababe, Omomba y Jamuán, Abeijeta, Jaujujara, Imoasanjarape,
ñemboyopoi hajetavéva mba'e ko ñemomoraguasúrupive oñemoherakuã porãse ko Guarani ñe'ẽ opavave omomba'e ha oikove hag̃ua ipype ha hendive opa henda rupi ha opa mba'erã taha'e oñeñi'ẽtena ojehaikuévo ha péicha tove toñemomba'e ñane retã ñe'ẽteháicha castellano ykére. Con la iniciativa se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de vivir en y con el guaraní en todos los ámbitos de la interacción social y para todas las funciones, tanto oral como escrita, asumiendo de esa forma la condición de lengua oficial del país junto con el castellano. Hetamba epona apórupive omoinukyrẽ'ýta ko Guarani ñe'ẽ ñemomoraguasu arapokoindy opaite umi unidad de asuntos lingüísticos vive ñane retã remimoimbykuéra ko yte oĩva tetã pokatuete ryepýpe opa umi Instituto de Formación Docente tetãpy tuichakue javeve ha hetaiteve ambue temimoimby guive públicos ha privados áreas. A través de diferentes iniciativas acompañarán muy de cerca la celebración de la Semana del Guaraní las unidades de asuntos lingüísticos dependientes del Poder Ejecutivo, los institutos de formación docente de todo el país y muchas otras entidades públicas y privadas. Ko Guarani ñe'ẽ ñemomoraguasu arapokoindy rohayhúse ñe'ẽ rupive oñemombareteseve ñane retã rayhu toñemombareteve Guarani tetã ñe'ẽteháicha tojehupive mayma tetãnguára remiandu iñe'ẽ rehe ijeporu meme rupive mamo henda rupi ha opa mba'erã. Con la celebración de la Semana de la Lengua Guaraní, Rohayhúche ñe'ẽ, se busca apoyar el fortalecimiento de la identidad nacional, posicionar la lengua guaraní como lengua oficial de la nación, elevar el orgullo de la población hacia su lengua propia a través de la promoción de su uso en todos los ámbitos de la sociedad. Ipona ñaromandu'áha ñamomba'éko rohayhúche ñe'ẽ rapykuere upéva rehe roipota ñama'ẽmi ko'ãta'ãnga rehe oguatátava mokõi aravo'írasami ryepýpe 2014 ary guive 2018 peve ha ohechaukáva ñandéve mbykyháguivo mba'éichapa oñepyrũraka'e mba'éichapa oguata oúvo mamo henda rupipa oñeñanduka ko ñane ñe'ẽ ñemomorã ha ambueve mba'e. Es oportuno rememorar y valorar a través de estas imágenes y con este material de poco más de 2 minutos el recorrido transitado por Rohayhúche ñe'ẽ desde el año 2014 al año 2018. Imágenes que nos señalan el comienzo y evolución de esta campaña nacional por la revalorización del guaraní. De qué manera en distintos ámbitos de la sociedad se trató de impactar e influenciar para que esta lengua recupere el orgullo de sus hablantes.
Charo Guatabeo, con Guaraní, Eñe Momoraguasura, Poco Indú, los Aljuse, Ñe 2019, Peguá, Ñe Moñepinú, Ñe Pepinú, Burubisacuela, Tobe, Tañanemoirumico, Atenondevive. Para dar continuidad al lanzamiento de la Semana de la Lengua Guaraní, Roja el Huxeñe, edición 2019, invitamos a pasar a acompañarnos desde esta mesa a las siguientes autoridades: a la señora ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la señora Ladisla Alcaraz de Silvero, a la señora Mercedes Lerea, directora general de Planificación de la Secretaría Nacional de Cultura, a la señora María Gloria Pereira, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, y a la señora licenciada Carmen Silva, en representación de la Senatur, de la Secretaría Nacional de Turismo. Ñajentuta Coanga, Cuñacaraí, licenciada Carmen Silva, o vagina Secretaría Nacional de Turismo Rerape, Buenos días, quiero darles la bienvenida y qué privilegio, ministra, de elegir Turista Roga, como su nombre lo dice, para lanzar esta campaña Roja y Huxeñe. Turista Roga siempre es un lugar de gratas noticias y esta es gratísima, ministra, y darnos la oportunidad que de hecho dentro del sector turismo estamos trabajando con el idioma. Tal es así que tenemos próximo a inaugurar el Centro de Interpretación del Mundo Guaraní en la zona de Guazú. Así que incluso usted nos ha ayudado, su ministerio, con las traducciones que estamos teniendo, de modo que el turista pueda también, si bien no lo sabe leer el idioma, les gusta escuchar la cadencia de ese idioma. Incluso aquí, cuando tuvimos ese momento musical, hubo como un gran Guazú. A todos, por más que estemos tristes, nos pone una sonrisa en los labios, empezamos a aplaudir y nos sentimos felices. Así que agradezco una vez más, ministra, y a todos los presentes que nos estén acompañando y que hayan elegido este sitio para lanzar una vez más esta campaña en nuestro dulce idioma guaraní. Así que le doy las palabras a las demás autoridades. Awuyevete, peina ñani mojupares hegoí, senatur rogapeja, ñanemamaiteire abei. Quiero mencionarles que la Secretaría Nacional de Turismo declaró de interés turístico esta campaña Rojaljuseñe edición 2019. Asimismo lo hizo la Secretaría Nacional de Cultura, declarando de interés cultural de nuestra nación la campaña Rojaljuseñe en su edición 2019. Peinaco Anga, Tetaran Tupusamurja, Secretaría Nacional de Cultura Arerape, Oñetañandebe, Cuñacaraí, Mercedes Lerea, Directora General de Planificación de la Secretaría Nacional de Cultura. Muy buenos días para todas y todos, señora ministra, señora secretaria de Turismo, muchísimas gracias por la acogida en Turista Roga, y a la colega también del Ministerio de Educación y Cultura, autoridades presentes, muy buenos días. Y en nombre del ministro Rubén Capdevila, agradecemos desde la Secretaría Nacional de Cultura, agradecemos ser parte de este proyecto tan importante como lo acaba de señalar la colega, no solamente para nuestro país, sino para quienes se deleitan con nuestro idioma guaraní. Yo tengo... una presentación que quisiera hacerles a ustedes y básicamente es presentarles
nuestra política pública en lo que se refiere a políticas lingüísticas y también al bilingüismo. Sí, es ese. Sí. Entonces, empezamos con el siguiente, por favor, que es en guaraní. En palabras del señor ministro, quisiera transmitirle esta idea fundamental que nosotros postulamos a partir de nuestra política pública, que está consolidada en el Plan Nacional de Cultura. Y bueno, como ya lo tenemos traducido al guaraní gracias a esta colaboración tan importante que nos facilita la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a la señora ministra y todo su equipo, hoy podemos también presentar esta política en el idioma guaraní y en español. Yo quisiera en esta presentación, sobre todo, remarcar que el compromiso no se trata solamente de la traducción del Plan Nacional de Cultura, sino, como voy a exponer seguidamente, podremos observar que el compromiso está totalmente explícito en nuestra política pública y lo asumimos como una política de Estado, y así esperamos que pueda ser desarrollada y fortalecida en este plan del quinquenio al 2023, pero también en lo que continuará. Entonces me va a ayudar aquí la colega, ¿verdad? Y nos va a ir leyendo en guaraní. Tetan guarare mikotelembu. Opaitemba eo yehuputuba ekwe. Ha ehinomi kwabe embu omahiani teba tetan guara. Hemikotelembu lepupe. Romotenondero pi tetan guarare mikotene. Opamame te okuputuba. Upebarupi opai shawate ndiapoita. Onyembo wataba upide. Onyembo yoayuta te kuatu hatekote. Arandu pu ba ereko pu niñangareko lepupe. Upeshante ahí, onyemba apo opai shawa tembia poita, arandupu ha tembia poyeguaye heshaukapu. Paraguay de Tanguara o Bomba Beba, onyemngasai ha onyenyangareko añete hanwa. O Teraguapu, Cobaco Tembiapo, Rubén Capdevila Yampey, Secretaría Nacional de Cultura, Zambujara. ¿Sí podemos volver al anterior? Gracias. Entonces, bueno, ustedes cuentan con el material que hemos distribuido en extenso, cuentan con esta importante declaración del ministro, donde yo quisiera resaltar este aspecto, en la cual se señala que la ciudadanía es el centro de nuestro servicio, y para tener resultados realmente hay que llegar a esa ciudadanía tiene que sentirse sujeto de nuestro servicio. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, según lo señala el mismo ministro, llegar a sus necesidades reales. ¿Cuáles son las necesidades reales para que esto finalmente sea un servicio público? Y desde la cultura, esto implica trabajar las diversas actividades y manifestaciones culturales y artísticas más sentidas por la población paraguaya. Y sin duda, el idioma guaraní, la política bilingüe, no podemos negar, ¿verdad?, como una de las más sentidas por nuestra población. Siguiente, por favor. Ahora bien, como todo plan, como toda política pública, tenemos una mirada sobre la cual vamos a actuar y concretar nuestra política pública. Este diagnóstico situacional, en el caso de cultura, del sector cultural, lo hemos sintetizado a nivel nacional en básicamente 14 puntos no excluyentes, pero de los cuales yo quisiera puntualizar los que están relacionados a lo que hoy estamos queriendo profundizar. Por favor, en guaraní. Arandupu onyemokua, tapisha atire kote, te coate yoayu, ha apopurama mabete con bogata seba. Paraguay,
genio y upuibe, fueran de Haekuri teta iñarando puerta, ha iñe eitado. Haupe Shantabei iñe ete mucoin, upebagui guaranini ou upuqueran, con amba erecopu atu arando puregua, teta guava, o dije shagua, o pai shagua, dije shaucapu, ha tembia poita arando pu, ha tembia poyegua, deje guava. Un primer punto del Plan Nacional que tuve la responsabilidad de elaborar, así como el anterior, del quinquenio anterior, 2014-2018, fundamental en este diagnóstico es esta realidad de que somos una nación plurilingüe, multicultural y bilingüe como Estado. Este aspecto para nosotros siempre lo hemos puntualizado como línea de base fundamental y como uno de los pilares de nuestra identidad colectiva, la cohesión social y el sentido de proyecto común, que es lo que nos define como cultura. Entonces, es insoslayable este punto de partida de nuestra característica multicultural, plurilingüe y bilingüe como Estado-nación. Siguiente, por favor. Hoy weteri jeta tembiapo onyembo wataba umiba jae ipukuera arando puni ñangareko upe shantabeini ekoi ha ipukuera ni ñemo henakwa ko atembiapo onyembo wataba ambuete mimoimbu omba apoba vei ese kuera ñeputungom ko aba Paraguay ni nguera samuja ha Paraguay ipukuera remimoimbu. Otro aspecto fundamental en nuestro diagnóstico situacional es ese compromiso que para nosotros sigue pendiente, compromiso con la protección de las culturas indígenas y, por supuesto, en consecuencia también la promoción del bilingüismo y las lenguas indígenas. Esto nos compromete, nos condiciona y exige, pero con mucho placer, diría yo, a trabajar conjuntamente, coordinadamente con la Secretaría de Políticas Lingüísticas y también con el Instituto Nacional de Desarrollo Indígena. Añetejape oñemba apodeba oñese hanguate tare mimo indure biapo hakaenta ha noñembo jape poraiba upeshante vei tenta recuayete ha tenda guasu tenda guabawe koishawa tembiapo no iputu voi oñemo marete hangua arandu purejegua tenta rembiapo urainte oñemo kañiba tahae do watapukui ha isarambi parupi umite tembiapoita arandu purejegua temimo imbu omba apoba amuitera momburubewibe arandu pure pe diruye porura oñeme eva arandu pupe imbobuja ndai katui yawero kañi hakatu tembiapo ñembo wata no ñembo jape apoi ha no ñembo sako iriba oñeja ahangua ije huputuna abei apañuai ha o jape yokoko babe. Bueno, una de las características que debemos superar como gobierno y como Estado son las acciones atomizadas, el trabajo desarticulado. Ese es un gran desafío que tenemos y indudablemente también un desafío cultural, donde, valga la redundancia, cultura tiene un rol muy especial para este desafío. Para nosotros, ustedes lo podrán leer con más detenimiento, trabajar descentralizadamente. La Secretaría Nacional de Cultura no es una institución descentralizada. Nosotros hemos generado secretarías departamentales de cultura a través de los gobiernos departamentales y a través de ellos trabajamos en territorio departamental y municipal y articulando también, como en este caso, que creemos una posibilidad y una gran ambición
de poder trabajar con la Secretaría de Políticas Lingüísticas en relación a las lenguas, al bilingüismo y como un pilar, como dije anteriormente, en todo lo que es cultura en relación a las lenguas. Esto un poco también porque hay una constatación, ¿verdad? Nuestros sectores, lo estábamos comentando con la señora ministra hace una hora, siempre padecemos de bajo presupuesto, pero si nuestro presupuesto es bajo, es aún más ineficiente si no lo planificamos y si no trabajamos articuladamente. Es una forma de sumar ante esa debilidad, ante esa adversidad, y creo que al final salimos ganando, ¿verdad?, cuando sumamos. Y esto hace un poco referencia, aquí quiero destacar, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que tenemos como unos desafíos políticos en la agenda política internacional incluso, donde donde se orienta al trabajo articulado. Si no hay ese trabajo articulado, no hay desarrollo sostenible. Es realmente una consigna bastante paradigmática en lo que se refiere a política pública y a lograr estos objetivos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ante esta realidad, ustedes habrán podido apreciar en el material, el Plan Nacional tiene 4 ejes estratégicos que están establecidos por nuestra ley misional, la Ley Nacional de Cultura. Y yo simplemente quiero señalarles Vamos a pasar al eje 2 primero. El segundo eje, después vamos a volver al 1, al 3 y al 4, pero me gustaría primero focalizarme al eje 2 sobre procesos culturales, que es uno de los ejes que están establecidos en la ley, cómo trabajar los procesos culturales a través de las manifestaciones y actividades artísticas y culturales. Nuestro plan establece líneas de acción y resultados que se pretenden con estas líneas de acción. Y así, muy explícitamente, hemos formulado la necesidad como una de las líneas de acción prioritaria, el fomento del bilingüismo oficial y protección de la diversidad de lenguas indígenas y extranjeras utilizadas en articulación con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. O sea, es una línea de acción, yo no recuerdo, pero creo que es la tercera o cuarta línea de acción en lo que a procesos culturales se refiere. ¿Y cuál es el resultado que perseguimos ahí? El bilingüismo oficial promovido y las diferentes lenguas utilizadas son reconocidas y respetadas. O sea, esto está claramente explícito en este segundo eje del Plan Nacional de Cultura. No sé si lo podemos leer en guaraní. Arandupuña en Bogotá. Tembia por ape apolita. Ni ecoite abei cueras a Putaguañita, oye por uva, ni mombarete, Paraguay en Huela Sambucaña Putungún. Yehu Putucuet, ni ecoite, ni Bogotá, o paite, ni oye por uva, oye Yacuaja, o ni momba eguazú. Vamos al 1. Esto sin antes decir que por eso un poco ese diseño circular, ¿verdad? Los ejes interactúan entre sí, no son ejes estancos, ¿verdad? Por lo tanto, si bien existe una categorización para fines nada más metodológicos, pero la importancia y la relevancia de los 4 ejes, por eso son ejes, son pilares que no podemos prescindir porque se nos cae la estructura, están en igualdad de condiciones y interactúan entre todos. Entonces, en el eje 2, ahí, por favor, si podemos, en guaraní.
el eje 2. Perdón, el eje 1, perdón, está bien, el eje 1. Tembia apoyo ayud TTM TJS te pare arando piregua a tu cuera te mil peñece tabu su hoja taba cuera arando piregua a tu cuera ja marandusa en güera arando pir derecho llegue con buena y pora derecho te jaisha. Bueno, creo que esta mesa es un poco una evidencia y cómo vamos desde pequeñas acciones concretas a otras más ambiciosas, vamos en el desarrollo de esta línea y como decía anteriormente, para lograr ese objetivo de desarrollo sostenible no hay otro medio, otro mecanismo que sentarnos entre varias instituciones del sector, tanto público como privado. En este caso estamos sectores públicos afines a todo lo que es políticas lingüísticas, pero sin duda es algo donde nosotros apostamos como línea estratégica de acción y como ustedes pueden ver, la Secretaría de Política Lingüística una vez más está explícitamente señalada como una prioridad en nuestro trabajo. El eje 3, por favor. En guaraní. Arandu puertani ñangareko oye shaguaba arandu puregua ba erige pupi o rekoba ipupe te coapu mandu apu arandu puregua ba enyongatu puja atu recote puera. Bueno, como les señalaba anteriormente y acá lo doy de manera muy explícita, cómo interactuamos entre estos ejes y en este eje 3, sobre todo, que apostamos a los bienes culturales. Nosotros acabamos de salir de la inauguración también del seminario sobre patrimonio cultural inmaterial que estamos desarrollando con la UNESCO y donde un poco el planteamiento que se va a trabajar entre hoy y mañana, bueno, ¿cuál es nuestro patrimonio? Y sin duda, en este eje, por esto rescato especialmente esta línea de acción, lo que queremos es proteger la diversidad cultural identificada en diversos bienes culturales que contienen las memorias colectivas, los acervos culturales y los valores comunitarios. ¿Qué más de bienes culturales que se identifican con esta definición, con estas características que nuestras lenguas, con nuestra lengua incluso guaraní? Entonces, para nosotros es muy claro que proteger la diversidad de lenguas, de la cual somos privilegiados de tener como Estado-nación, es un compromiso en nuestra política pública. Pasamos al cuarto y último eje. Tembia poita abei arandu puja tembia poyegua tendaguaba llegue shaukapu arandu pu oikobeba ñengasaina yelkeko. Bueno, y entonces no solamente nuestras lenguas y toda la cultura que están arropadas en nuestras lenguas son bienes culturales, sino que además son patrimonio cultural. Y aquí, sobre todo, estamos apostando a estas manifestaciones culturales y a la promoción de la cultura viva. Sabemos que hay un intenso trabajo de parte de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del rescate, la protección, sobre todo de nuestras lenguas indígenas que están en extinción, ¿verdad? Y que no basta, aquí hay justamente ese enfoque sistémico de articulación que nos propone el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, donde no basta, por un lado, solamente proteger la lengua, hay que proteger la cultura, o sea, protegiendo la lengua, protegiendo la cultura, protegiendo la cultura, protegemos la lengua. La semana pasada se estuvo entregando la titulación a una de las culturas más importantes, la cultura guaná, que luego de mucho trámite y defensa, ¿verdad?
se ha concretado, donde la Secretaría de Políticas Lingüísticas tuvo un liderazgo fundamental. Entonces, ese es el patrimonio vivo que estamos queriendo proteger, desarrollar, impulsar a través de nuestras políticas. Y bueno, sin querer extenderme más, podremos conversar, pero en líneas generales quería puntualizar estos aspectos y en la forma de cómo la Secretaría Nacional de Cultura se articula y se suma a esta política de lenguas en Paraguay. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Mercedes Lerea, directora general de Planificación de la Secretaría Nacional de Cultura. Seguida por las palabras de la señora María Gloria Pereira, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias. Maite Jorge para ver. Ore Aguille, ministra la isla Alcaraz de Silvero. Ore Pepiruja Webe, con Carebe, Catujama, Sabo, Mairuja, Yañemongetami, Guaraniñe. Oye, Yerure, Ministerio de Educación y Cultura, Tomon de Ufa, Ishapao, Guatañi, Guaraní, de Combo de Pulpe, Amo, Pepa, como Agégina, con avances del guaraní del Sistema Educativo Nacional. Ñañi Puruja Mayanando Aganaka Tuete Mocoy Ñandelei Guasure Ñandelei Guasu 67 Peguare, Japega tu Ñandelei Guasu y Pajubeda 92 Peguare. Nosotros tuvimos un salto cualitativo desde la Constitución del 67 al 92 porque pasamos del rango de lengua nacional a lengua oficial. Y creo que es el hito más importante en términos de promoción de la lengua guaraní históricamente en el Paraguay. Este posicionamiento de la lengua guaraní traía de hecho una mochila pesada de carga detrás, y creo que debido al entusiasmo y al deseo de darle al guaraní el lugar que se merece, que fue tantas veces postergado, tal vez no se haya mencionado en su momento incluso. Debemos reconocer que cuando se inició la reforma educativa en el año 94, el Ministerio de Educación fue uno de los pocos ministerios, una de las pocas instancias del Estado que se hizo cargo del tema del guaraní en la educación. Ya en el 2010, mucho después, tuvimos la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y la Secretaría de Políticas Lingüísticas se crea, con la misma ley se crea también la Academia de la Lengua Guaraní. Las dos patas necesarias para desarrollar la lengua: la normalización del uso de la lengua, que es tarea fundamental de la Secretaría de Políticas, hacer que esta lengua que usamos cotidianamente los paraguayos, que tiene una fuerza muy, muy grande en lo oral, también se pueda instalar en lo escrito y pueda tener la oportunidad de desarrollarse ampliamente para dar respuesta a todas las demandas cuando se ingresa al sistema educativo. Y por otro lado, la Academia de la Lengua Guaraní, que se ocupa del aspecto de la normativización de la lengua, una lengua que tiene que ser que tiene que contar con un alfabeto oficial, un diccionario oficial, una gramática oficial. Nosotros tenemos mucha ventaja en relación con otras lenguas indígenas de la región, porque nuestra variedad de guaraní está bastante homogénea en todo el país. Hay diferencias, pero hay mucha homogeneidad, digamos. Entonces, al seleccionar la variedad de guaraní, si bien hay algunas diferencias todavía en las percepciones de los estudiosos, se ha dicho siempre que la opción es sobre el guaraní paraguayo, considerando que los Puyá tienen su variedad de guaraní, los H, los Paí, etc. Nosotros tomamos el guaraní hablado por la población mayoritariamente mestiza.
Bueno, este salto cualitativo es el primer indicio de un camino que comienza en la educación y que fue transitando lentamente. Nosotros hicimos la inclusión del guaraní en la educación inicial en el año 2004, cuando se hizo la revisión del currículum en educación escolar básica, ya en el año 1994, cuando empezaba la reforma, en educación media en el año 2002, en educación superior o formación docente del 95, 2002, 2004, según los niveles, y allí también desarrollamos algunos aspectos que tienen que ser considerados. O sea, empezamos a hablar de una lengua materna y una segunda lengua. Antes no hablábamos de esto cuando teníamos la Constitución del 67 y era lengua nacional. Simplemente el guaraní, por más que tuviera una mayor cantidad de hablantes y fuera una lengua mayoritaria, era minorizada y no se consideraba en el sistema educativo como primera lengua o como lengua de uso predominante. Yo llegué a enseñar en el sistema en el que teníamos guaraní en los 3 cursos de la básica, que eran los 3 años de la básica de la secundaria, que ahora corresponderían al 7º, 8º y 9º. Desarrollábamos 2 horas semanales y luego ya no, antes ni después, eran los 3 únicos años en los que desarrollábamos guaraní, y el enfoque era un guaraní básico, como si fuera que los niños que van al colegio no hubiesen hablado jamás guaraní. Entonces ahí empezamos con vocabulario básico, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de esto, empezamos a hablar de un enfoque de lengua materna, un enfoque de segunda lengua, los 2 aspectos de la lengua como lengua enseñada y lengua de enseñanza, porque al asumir el desafío ya tomamos el compromiso de enseñar en guaraní las áreas académicas también. Entonces, siempre en la escuela se utilizó el guaraní para enseñar salud, para enseñar matemáticas, para enseñar, pero siempre en la oralidad, porque los profesores se daban cuenta que los alumnos no le entendían si es que no explicaban guaraní. Pero formalizar eso al plano escrito, llevarlo en un programa de estudio fue un desafío muy grande, porque no es lo mismo usar en la oralidad y explicar el álgebra en guaraní que ponerlo en forma escrita, porque al escribirlo nosotros notamos cómo es que el contacto de lenguas impacta muy fuertemente en el guaraní y de qué forma están presentes los préstamos, y ahí empezamos nosotros a sentir la necesidad de hacer que el guaraní lo diga todo en guaraní. El guaraní puede, claro que puede. Entonces allí comenzamos a tener estas tensiones que son propias de una lengua en desarrollo, y fue el sistema educativo que en aquel entonces tomó la decisión de ir haciendo caminos para abrir ahí una brecha para el desarrollo de la lengua guaraní en el área de la terminología específica de las disciplinas. Fueron años muy difíciles. Hoy en día tenemos ya una Secretaría de Política y tenemos una academia que nos ha quitado la mochila, se la han llevado ellos, pero aún así todavía algunas definiciones nos faltan. Por ejemplo, hay todavía algunas dudas acerca de la variedad de guaraní a ser enseñada. Entonces algunos nos acusan de un guaraní escolar muy duro y otros nos dicen demasiados préstamos incorporados. Entonces por ahí estamos bailando. Lo que sí es que el guaraní está presente en el sistema educativo desde el preescolar hasta educación media y también en educación superior. Bueno, aquí lo que les venía comentando, y salto a la página para reforzar simplemente la idea de que a pesar de las dificultades, nosotros podemos mirar en el horizonte y ver que hubo avances importantes. Nosotros no habíamos tenido, antes de la reforma educativa, materiales escritos en guaraní para los niños de la escuela. Y luego de la reforma, con la implementación de la educación bilingüe, empezamos a tener cuadernillos para los estudiantes, empezamos a tener guías para el maestro, se empezaron a producir muchos materiales con todas las ventajas y desventajas que implica poder avanzar en esta línea de producción de materiales para un sistema educativo.
Por otro lado, se instaló en la sociedad el debate acerca de la realidad lingüística paraguaya. Nunca antes del inicio de la reforma educativa hemos escuchado tantos debates, nunca antes se habían hecho investigaciones sobre la realidad sociolingüística. Esto empezó a ser un tema interesante que generó pasiones, pero de gran tamaño, acerca de la situación del guaraní, del bilingüismo en el Paraguay, lo cual para nosotros es auspicioso, porque un tema del que no se habla es un tema que no se puede instalar. Entonces esto se instaló, se empezó a hablar, se sigue debatiendo, se sigue hablando, significa que está presente y está vivo. También pudimos tomar nota de que hay una conciencia generalizada acerca de la importancia del respeto por la lengua materna de los niños. Hoy en día la gente es muy consciente de que el niño tiene que empezar a ser alfabetizado en su lengua. Bueno, en la práctica cuesta instalar eso, pero digamos hubo estudios y hubo muchas encuestas que dieron al Ministerio el respaldo para avanzar en la línea que había asumido, porque hay una conciencia generalizada de que si el niño no recibe instrucción en su lengua materna, pierde un gran tiempo hasta que pueda adquirir la segunda lengua y utilizarla como una lengua para la formación académica. Esto también le debemos al proceso de instalación de la educación bilingüe. Una definición importante que tomamos un poco tarde en el sistema educativo, pero que lo tomamos al fin, fue asumir un enfoque metodológico comunicativo para la enseñanza de las lenguas. Dijimos, si vamos a enseñar lenguas, vamos a tratar de dar el salto de lo gramatical, la gramática traducción, al enfoque comunicativo, en el cual sea útil al estudiante, la lengua se sienta a gusto y pueda producir. Tomar esa decisión fue bastante difícil y requirió que todo un plantel de funcionarios del ministerio pudiera ser formado con este nuevo enfoque, lo cual se transmitió solamente en forma parcial a las aulas. O sea, ahí todavía tenemos algunas deudas en la implementación total, porque todavía persiste un poco la producción de materiales con enfoque gramatical y la enseñanza también de la gramática traducción y no el enfoque más comunicativo. Hoy podemos decir que hay nuevas generaciones que leen y escriben en guaraní desde la infancia, hecho que antes no teníamos. O sea, hoy los niños leen y escriben, necesitan avanzar en la comprensión, necesitan avanzar en el uso más funcional, pero hoy en día todos pueden leer y escribir en guaraní desde la escuela. Y por supuesto también esto ayudó al florecimiento editorial que lo mencioné creo que al inicio ya. Algo también muy importante, los escritores, los poetas tuvieron la oportunidad de hacer llegar sus materiales y ofrecerlos al Ministerio de Educación, que desde el año 94 en adelante empezó a adquirir también materiales, literatura sobre todo bilingüe para las escuelas, dando oportunidad a muchos escritores de presentar sus trabajos para la escuela. Antes teníamos un solo libro para las aulas. Con eso, en mi caso, yo aprendía lectura con un solo libro, los 3 años, cada año un diferente libro. Desde la reforma, los niños tuvieron muchos más libros y hoy el mercado también dispone de muchos materiales para los estudiantes. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos ante un paso muy relevante que se tomó en este año, en el año 2019. Las autoridades del Ministerio de Educación decidieron aplicar el test de competencia lingüística a nivel nacional. Era la intención que fuese a nivel nacional, para que la escuela ya no tuviera la excusa de tomar la decisión por sí misma de acuerdo a la competencia, exclusivamente a la competencia o la comodidad de sus maestros, que hubiera un instrumento que les indicara qué lenguas hablan mayoritariamente los niños en la escuela y sobre esa base se tomara la decisión pedagógica de enseñar primero en castellano o primero en guaraní o utilizar de entrada las dos lenguas. Este sistema se hizo a través de un aplicativo con una plataforma que recogía la información de la aplicación del test a nivel nacional y fueron cargando los responsables de aplicar el test, fueron cargando y de acuerdo a la carga se iba teniendo la información de qué tipo de
de organización tienen las aulas. No fue ninguna sorpresa constatar que a estas alturas una maestra que tiene, por ejemplo, 30 alumnos, puede tener 5 que son exclusivamente guaraní hablantes, que casi no entienden nada de castellano, y puede tener 2 que son hispanohablantes, o sea, hablan castellano, no entienden casi nada de guaraní, y el resto de la población tiene un bilingüismo en diferentes grados. Puede hablar castellano y entender muy bien guaraní, hablar castellano y hablar guaraní también, hablar guaraní muy bien y hablar básicamente castellano, hablar muy bien guaraní y entender viceversa. Entonces, esta intención inicial de focalizar en hispanohablantes y en guaraní hablantes en los grupos siempre fue un problema porque hay mucha heterogeneidad en las aulas. Con la aplicación del test de competencia lingüística lo que fuimos teniendo es esta confirmación de la conformación de un aula en el cual mayoritariamente tenemos niños que conocen una lengua y otra en diferentes grados. No es totalmente desconocida la otra lengua porque los medios de comunicación, en el caso de los guaraní hablantes, los medios de comunicación traen mucha información en castellano, las novelas, etc. Y los noticieros, entonces ya tienen contacto con el castellano. La decisión que el Ministerio debe tomar ahora es trabajar en forma más cercana con este grupo que ya llega bilingüe a la escuela. Por más que sean diferentes grados de bilingüismo, no es lo mismo tener niños que no han escuchado nunca la otra lengua y no entiendan nada, a que tener un grupo bastante interesante que puede interactuar básicamente con las 2 lenguas. Entonces, se instala el modelo C. El modelo C se refiere a que, en realidad, tengo que explicar lo anterior. 3 modelos. Un modelo A, en el cual la maestra reconoce que su grupo es mayoritariamente hispanohablante y no conocen mucho de guaraní, entonces tiene que trabajar guaraní como segunda lengua y viceversa, los grupos guaraní hablantes trabajar castellano como segunda lengua. Pero estos grupos en los cuales ya hay una base de bilingüismo bien instalado, en algunos casos con mucho progreso en una y otra lengua, el Ministerio de Educación ahora está planteando poder profundizar el bilingüismo de estos niños y hacer que de entrada, durante los 3 primeros meses, haya mucha inmersión lingüística en ambas lenguas para poder nivelar las 2 lenguas y ser usados en todo el sistema educativo. En tanto que los otros modelos gradualmente se incorpora la segunda lengua porque el proceso va a ser más lento, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en ese tramo, tomando las definiciones, viendo de qué modo se puede trabajar eso a nivel nacional, qué implicaría en términos de producción de materiales, qué implicaría en términos de la formación de los maestros, porque no es una decisión que, hasta ahí nomás ya, no es una decisión que sea sencilla, una decisión que afecta toda la formación docente, todo el sistema en términos de evaluación, de promoción de los estudiantes, de materiales educativos. Entonces, de no haber tenido presencia del guaraní antes de la Constitución del 92, bueno, hoy estamos con un sistema educativo en el cual el guaraní está presente. Tenemos todavía muchos desafíos y hoy uno de los desafíos grandes es aprovechar estos grados de bilingüismo de los estudiantes para potenciar las 2 lenguas a lo largo de todo el sistema escolar. Así es que muchas gracias por la atención. Aunque taite kuñakarai María Gloria Pereira, o muesacare ñande baixeite pa ñani coñaneretam, o Ministerio de Educación y Ciencias. Cuana ñajenduta kuñakarai Secretaría de Políticas Lingüísticas, Munacajara, la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Ladisla Alcaraz de Silvero, nos da también sus palabras en esta apertura de Rojel 2019. Ñahenduma Ishupe. Como maiteiro ko pujarebe asayete, mamaba peyuba, ñañomoinu, o árabe, ñamoñecuinu, bogutebia poguazú, Rojel
como me teía veíco a cuña caraí a tu cuido se moinúba de ha se voy a me cuña caraí Sofía Montiel senatur Samujara en de mujeres superana se me teiro rija se voy a verte pesa ella digo a peñaño gato o ora turista roga ha mamaba uva a pensar caraí Agencia Espacial Guadalajara, Shembo Ejara, Shahata Shuman, Botaira Moyepejae, Puñacaraí, Delicia, Villalga, que te temo de Putazo, Añañe, Guaranir, Ecobe, Pupuella Bebé, Teta Ambuere, Juan Oyere de Uva, Oye Niña, Nenetame, Oña de Aputepe, Caraí, Puela Uva, Cancillería Nacional, Puñacaraí, Luisa Vagina, Añaya, Uva, España, Uibe, Upeu idea de hija, Eva te piapo guaraní, como es ama. Academia de la Lengua Guaraní, el de Cuapamé, de la Uva, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y del Uapu, Instituto Superior de Lengua, Jamalmaba, Umacaba, Ual, Unidad de Asuntos Lingüísticos, Hashetutumujara, Fuera, Paraguaña, Fuera, Santo Japeñamba, Poa, Ñaneña, Fuera, La del Jupape, Como Maitei, Rorugo, EPM, Aguillevete, Pejellares, EPN, Diapuita, Pejellares, Pejellaba, Japeyuña, Oñomuino, Handa Seria Saraiseico, Aña, Neputimujara, Fuera, Centro de Relevo, Uibe, Ubo, Heshaucaña, Debe, Upecuevo, Mumbe, Ujina, Lengua de Señas, Maña de la Pichal, Curuba, Coacoñe, Fuera, Coite, Aveíbre, Mupendaba, Zapateña de Saray, Coacoña, Neñe, Oye, Heshara, Moye Penda, ya Heshay, Pisapagante, Nico Temen, Coacoñe, Erejabe. Pena, Romoñe, Puruye, Mando, Jaljuseñe, Tembia Poguazú, Oye, Emma Curí, Potei, Aruide, Pucucue, Magina, Uata. Hoy me tengo hoy petimba es en la cuja subeva en la por la mañana de tan de mismo en escuela y en instituciones del Estado de Pupe. Pe ñambo guata pete ite mi aposo mire. Pete mi aposo hueso hue, pe a pecato de boba venir de Pupe. Hate mi aposo hueso hue do guapuiba va veo pe la pueri hade. Pete ite mi apoya moyo ayuba ya habo gato y gato ñambo Hipuibe ya habo ñambo piru sube ñambo saime. Hapeise te oye jukoga ko te me apogo azul jalkuseñe. Paraguay peminte, oreminte, peso yo pute peminto, ñe Paraguay fue 2014, bobuminte, bobuborera pucueri, o anara o anaga tu peina, oye pusoma ñanereta, y pucueo heipecueo, oye jaisa, cuaco arapoco y una semana, allá pucucue, lo yerure mamaba, pero geno y mamaba, hoy por un memeja, un guaraniñe, yaguaraja, un acoa coñaneñe, de Cuajaisa, Cuadro 2019, Ñamo Moraña, del Pucuerañe, en Taco y Viape, Ari. Jañaneta Paraguay, oye por un meme guaraniñe, oye, Hawaii, Macurí, Ñande, Pucuero, Jayaba, Cueñandebe, Jañande, Ñamo y Gobe. Daya Poiri, Rupi, Shubi, hoy Gobe, Coñe, Guarani. De Guaboini, Gobeteñe, hoy Gobeba, hoy Gobeja, hoy Rupi, y Ñe, Jara, Dopoiri, Bashubi, Ayema. Upeba Heiseina, hoy Jaña de la Pichaña de Guaracuera, hoy Cobeba Guaraní, Jecobeb, Cuella Bebé, Oñandú, hoy Cuá, hoy Cuauca, Gemimu, Gemiandú, Coba Coñe, Jaña de Paraguay, Getawote, hoy Cobe, Guaraní, Upeba ella era de hijo sata jamina con acompaña guaraní de abute de ya poiri de muy su co vagina ñaneñe guaraní a la poco hindú co aratei domingo uva 25 ñahuero mandu vagina guaraní a zapata na ye cuayo y para cuerpo ñahuero mandu ayer y mandu añan de Ape María Gloria Constitución de 1967, ya de ley Iguazú, Pepe, oye, Heshakwa, Pupete y Constitución, ya de Guaraní, hoy Cobejara, ella neneta, aje, ella neneta, ñeja, esa de tiñe, ella neneta, me baja, esa de Constitución, artículo 5, pero
Aupewi, voy a Jaracuera, ya en la Constitución 1992, como prenda, UP 25 de agosto, de Maya jura, día de la jura de la Constitución, UP árabe, oye, ya en Guaraní, árabe. Amo me gusta bene, cuando entera, o hija Guaraní, la para, que iba, te contené, voy a Heshami, Cuba, Maya de Japeña de Guaraní, a la TET, Terabaya Heshata, 20 de junio 1992, ella me mandó Aramo. Oye, mo prendara guareña neñe guaraní, estado ñete, Aisha, castellano querente. Añete jape coamba, ergeña ñomongueta mi vena, hoy me ramo ya po ahí, Jacobo, ñamantino a mí, lleva de esa cuajama, ya neñe guaraní, país de pei prendaba en aja, país de paicatuña momona, que copete. Coanga ya Aisha, los aljuses ñe eran cuamo para piente. Oré, pero ni por una mujer 2014, pero era fue peteña era poco indiañonte, pues han ya se llama ya saina mo parupi, ando pamo a ver más hape 25, hoy me voy a hueva y me tengo y ver mes del idioma guaraní, y veo como, nahi ahí voy peteña era poco indiañonte, antes más o paite ara ya voy a viaje ya por un meme ya neñe guaraní ya por se happy, Aisha de ley de lenguas. Upeba pero jecaba y antes yanderoga pupe dos soy jinate yanewara niña muhasaña ne mitanguera pero abeika tu o jecobe yo puja ambos sayu y o yande wiña ne guarani o sora mo pepe te via puasu su hatua fuera o yo hoga guava o ya poba o ye guaiga mamome un bohasape ne mitanguera o cacua o cope. Da te como añón o añón. Estamos yo llego a escuela, gente. Ahí escuela pues yo voy a ir para guaraní. Ya te lo gasto pena veí, ya mo prenda parete, ya neñe guaraní. Te como pena veí, ta imparete, ya neñe guaraní. Ya te va a pojape estado de pena veí, ta imparete, ya neñe guaraní. Taha ella nene tapuri, taha ella nene tapuri, ya nene taguara, pero hoy voy a apoyo tepe, ta imparete, ya nene guaraní. Taha ella ne voy hape, taha e cansape, taha oyo aputepe, taha ella hape, ya nene guaraní, tu comeña de aputepe. Peba pella hexaba, orero esa qua, de catuijare, guapunte en ba poco atiare, jeren guapunte cuatiare, genia nene guaraní, la pena estado de UPAP de como hay en el guaraní. Te cotebeña va po a veí, peña ne acá me ya huele coña en el guaraní. Peña ne a me ya gato ya ne me ando fuera en el guaraní. A que pepe están va yo ya veí y por nada ahí va ya ne eres. Hoy iba bañando de pero que hacer tereigo coña ne guaraní. Hacer tereigo pega. Hoy ya de la pisa fuera no ne guayete va hoy. Yanere, tao isa kuhu hamo nye kwaiba. Oyo kuhu jetere iyo nye hamo kuhu joya wira mwana. Oyo wero tima. Oyo wero tima be. Oyo ngatu oyo mi be nye. Ape ahi ape nya weno henya ni jehewi nya weno henya na kawi, nya weno henya nye awi, nya weno henya tu biro ya hesauka hanya masai nya nye warani. Nyati ure henya de awara hesende ya hesape kuba pete nye arandu, uberandu nyungatuma, haikatu haupe timba ya upe, ya iguaba, nyanyanduba, ya hesaguaba, nyaimoaba, opamba ella de catu ya ave iguaranime, opajendaru, aupegare leorero emalmaba, peñeño moiruna, añamboyero ya, nyanene, guaraní, oyoaputepe. De aguaraje, cebeta, de puruo parupi, ni bueno gemina o gapui. Saprate ya de coña na came guaraní de o gapupe guante ayer. Hanahani, estado de tu pena ya por nieve. Haisha, peteini tacarea lo va por en dive. A nivel mana la llamó pernandí, llamó sombrero pirí, llamó pañuelo, te la llamó guaraní. Traje llamó corbata de ahí, allá se shaucao paro, allá. Pega hina pe ya era llamó suco ya ni guaraní de aputepe,
niña tijesete. Kuarabe y ponabe ella le mandó ama ella pa umimba e pona marete va juego ya neñe guaranilla y por huevo ya nereta. Se mandó a hacer PTI te mismo impu que yo iba a ver ella de leña en guarare guarda de pube guaraní eres recuapamere en la Academia de la Lengua Guaraní a Chacaraí Feliciano Acosta Utamirí vicepresidente de la Academia de Mojoco Jarebete. Estamos en Bogotá, Jote, Biapó, ni hay Joteneva, ni en Bocuatía, Jamaya, Java, ni a Leñe Guaraní. Vea, ve, te iba ella huele cuanya na kame, ni a Leñe Guaraní, putana, ja, gupe, ves, ni a Jamante, ahí na te coteigo, ni a Bocuatía, estado ni de Iguatía, Montevana, de estado ni estado, Cuatiaro, ni a Bocuaputa, Mantella, Javo, Cuatiari, a un Pepe de Academia de Biapó, tu Sicterí, vale. O bueno, Gema Briñan de Acheguetú, alfabeto oficial 2015, un Boguapú mañana en gramática, fundamental guaraní de Tecuá 2018, Upeu y Bella y Papamos a Pudarú, te imaginas, a 2021, y Cantú mañana de Yopú, lo mitad de Puruja, Guacuatiares, de Guaraní, que Ijaisa, de ley de lenguas. Tu llama es Academia, Baisa Poñi, Oye Tutasojo, 2020 Pehuaná, Hoy Meñe Eruguazú, Oye Pumuta, Oye Mocuatiase, Oye Masayahuama, Guaranire, Guaranime, a tu llama. Está llegando a Guaranire castellano, pero a peor, Oye Mombeuse, imagina, Guaranime, PTI, Eruguazú. Pues ya vamos a esa cuá. Para guaraní Erecuapamén, Biapó. Iba a hija su vas a llevar. Acá tu guaraní de Jomba Poba. Y pide a Tamajinas de Tamba, Ojasara Jahueres, Jayepa, Jaupecharupi, Etamba, Noñandu, Beima, Oyoputa, Jaishupe. Paraguay, en Guarasambu, Jahui, B, o Perujatama, Beyopo, UAL, Unidades de Asuntos Lingüísticos. 90 áreas de Yaguarecó, 96 Lupi Yaguarecó en las entidades, organismos del Estado o IVA, Poder Ejecutivo de Pupe. Aumiva de Pupe, Mongu, Eva Tempiapó, Paraguaya, en Guarasambu, Cándide, Ñandera Pichacuera, Ñande Putu Mojara, Ualpe, Guapena, Coape, Está, Robares, Amaea, Ina, Agua, Intereipe, Yure, Georemolina. Ual, Tempiapó, y Geñoy, Etamba de Pobre. Te compo va a apojar a Pehuana. O a Beboíce na turpe, ya es Shagurima, ya es Pajenoi, ya es Pasena turpe, va a Poba, y Catupuribeja, Ebebe, o como Guaraní, o el Purujahuaje, Cope, Upecho TVI, ya es Shaguri, INCP, Industria Nacional de Cemento, 300 áreas en Monarupe, cuando integramos ámbito de la salud, hospital regional, Amoiteita, Guape, Yanepojano Jaracuera, Jeputimo Jaracuera, Oye Marandúa, Bello, Jobo, Guaraní, Oye Ecuador, Hetaiтерeio, Ire Ñandera Pichao, Oye Mombe, Uy, Supercuera, o Mombe, Uy, Mico TV, Guaraní. Hay Instituto INAP, o Secretaría de la Función Pública, Vive, Maña, Neretán, en Villo, Guaycuera, va a Pojaracuera, como Gato Pudera de Oye, esa cuajamuaña de Taguara y Guaraní, oye, esa cuajamuaña y derecho lingüístico, y esa ñan de ley de lenguas. Pero a veces te envía por Guazú o Cue, sabe antes genio y Ual Repupe. Ual Rupidea de Igual, oye, esa vemos o Guaraní, oye, por Ugo, oye, por Guatiaga o apenas tu chambae. Guaraní y lo mitad, pegan uñas en Dun, te pegan allá en Shairi, ya es Shama en Avi. Ya Shagina ya ahí Pireru Pibe. Aupesaramo, Guape, ya tu Secretaría Nacional de Turismo, o Heshaucaba, Eponaña, Nenetane, de Huerecoba, Abeído por un de Guaraní. O Heshaucaba, y Cueña de Guaraní, o Shaucaña de Repote Eje, ya tu Secretaría Nacional de Cultura. Por ende, Jairo va. Ni erereín te pesa, ni ere te puren te pesa, lo guabejan. Lo va po pearando te o ni mombe uva ya ne fuera ni mombe uva guaraní me pepe lo va po yo ayu Secretaría Nacional de Cultura dire te como era pere lo batata como yo ayu Ministerio de Educación y Ciencia
te comboé, jatembicuá, como te nondeba ñanerenta, en divencuero no moyo ayuda, veíore de viapo. Y por un pesa, ni eres ella ñangarecóramo, ñangareco ñangarandute, ella mo peuve y pupe, ja ñangareco, ñaneñe ereco ja, ñaneñe eo y puruba reco vere jeade, y ñe jara reco vere. Beba olea coindero, ñamomba era mo pete iñe, ñamomba era ñandera pisha, hoy puruba upeñe, ñandera pisha, oñe ema upeñe. Ñe enda hai pesare inte hoy cobajina, ya. Daya yuhui pesare inte ñe, daya pocoi ese, ya yuhui ñandera pisare cobepe, pete iñe. Au beba olero esa cuá, lo va a poder pete. Ya cuá veico ana. Ya shaha, hanya henduha, oye por un memebo guaraní, ni en masa en jacuera lo vive. Ha este me conoce con aña nene mi puruga jucuera, y ya bebe la pava, sapando ya moña de tere, ñan de pore, ñan de pope moella o de copa, pa esa guamanando. Umiga lo vive y gatu, ñañon gatu, hanya masa ña nene. Ha beba va e con aña y puruta la mujer copete. Ko ene ire ya he sabe ya y como. Pa esa pa oye por un meme, ya es haisha tanga bulu, pujoe, redes sociales lo vive, oye por un pe internet tu se intereiña me totumo, ya masai hawaña me ñe fuera, haya ñonga tu hawabe yo para upiete. Pues llegamos con ambas, ya esa qua bella hago, ha se ha espesa ya halujaña me ñe. Upevare ya por un qua que na vei con ambas es justo y se inteña me totumo vai para el hawaña me ñe guaraní o palupinte. Ni épora ahí puire, iña piseba, guaraní, o iña piseba guaraní me voy, o icatu iña piseguiré castellano, pues yo cojasaba guaraní. Hao icatu na genio y viva el cuevo iña nenetame, genio y viva el cuete estaba muguepe, jaupe, o ñemo guaraní, va coaje, pena, que se no María Gloria, gembia poja, pues cuere, pucuma, vagina, o cojasaba guaraní, me getaite, y eponao y ahí va el cuea, vuelve tame, ya tenía el guajina mafalda, príncipe y aumilla a ese vía por cue imagina. Hawaiian vuelve de la pisha, un va a bombar en teba, y azare. Y ahí chaco a pecar ahí Feliciano Acosta, Susi Delgado, a escuela moco y veñe, hoy purujico ahí, o ahí, o guatiabo, o ni epona, ahí pute, ya nerentame. A peama y sea de hijina. Pero que ya buscaba de cuellan debe María Gloria. Que tamo imita plajú, o moñe ecuama, vete y cuatiare, o acueva de guaraní, ayer. Pasando de coya, un pae por moñe eta, un pepe y canuye de chupi. A ver, que todo yo debe ir a pe, y ya pues se va con acuatiare, jewa, a no ir a moñe eva. A ver, que tú te dices, mujer taña neneta guaraní. Ana katujeta bema o imita rusu, puñataí, mita blahu, o jaí jamuñe ecuaba guarani. Ahí super fuera mana, ñambo cuatia beta veilla jabo ñaneñe, cuatia rupibe, ñañonga tú a veilla jabo, o vamos ñaneñe. Ñomo inume, ñamo parente ñaneñe guarani, jato veo parupiente tañante aguaraje se ve, anibe moicote saraipe. Anibe mañana que llegue y por un o paro, anibe mañana un mi, a cuero intente mañana echane ya nereta paraguayo ni extranjero, a ver guaranime, oye por yo llavo o parupiente castellano querete, peba peñajanova, estado bilingüe, estado, oye mombe uva moco y beba y ñete, ayer baja un ba apoa moco y beba y ñete, oye sabujiva moco y beba y ñete. Y por un memeo guaraní, talla eo yo apuntepe, oñón divepa, toicoveñe en fuera Paraguay, toicove, ñaneretañe en guaraní, jaupeisha, mamó, yeiko jarupi, ya ekena, acointe, la hay guarapoco intupe, la hay guaraní árabe, ya ekena yei por un memeo, roja, señe, auyete. Caraíla de la Alcaraz de Silverope, Secretaría de Políticas Lingüísticas Zambuja.
Da oyente, mamá Murubisaña, Nemoyuá, Pueble, Coate, Nonde, Vive, Apeisa, Yepuruo, Co Guaraní, Momonaguazú, Arapocoindú, Pucucoya Bebé, Yajeroba y Supe, Potenjama, Rojaijú, y a todos ustedes, muchas gracias por la presencia. Les invitamos que sigan las actividades que se vienen para toda la semana a través de nuestra página web, que es el www.spl.gov.py, y nuestras redes sociales. Refrigerio, muchas gracias a todos. Muchas gracias y muy buenos días para todos.